El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes y seguidores de redes sociales, muy buenas tardes, un cordial saludo y bienvenidos una vez más y después de un tiempo más bien largo a este espacio de salud, a Signos Vitales. En esta ocasión pues los saludamos desde un plantel diferente por remodelaciones e intervenciones físicas en la infraestructura de nuestro canal comunitario, pues estamos teniendo que grabar algunos espacios por fuera, así que bueno, pues por unos días estaremos presentando este espacio en diferentes escenarios, pero no es impedimento para seguir llevando esa información, para acompañarlos y orientarlos en temas de promoción y prevención de la salud y por supuesto del bienestar. Hoy estamos en compañía de la doctora Mariana Rodríguez. Otra vez saludamos a esta tocaya mía que de muy buena forma ha aceptado esta invitación para hablar en esta ocasión de infecciones urinarias, un tema que también ha sido muy solicitado por toda esa comunidad. Doctora, bienvenida y gracias por estar otra vez aquí en Signos Vitales. Mari, muchas gracias por la invitación, pues yo muy contenta de estar acá y entregarles información pues importante a la comunidad. Bueno, Doc, comencemos entonces por el tema que nos convoca hoy y después, bueno, ¿de qué hablamos cuando escuchamos a alguien dice, ay, creo que tengo una infección urinaria? ¿Qué es una infección urinaria? Súper común y muy buen tema a tratar. De verdad que en la consulta vemos que es demasiado común y sobre todo en mujeres, que ahorita vamos a hablar pues bien como de qué se trata. Entonces, inicialmente debemos entender que anatómicamente, algo básico, nuestro sistema urinario está compuesto por riñones, uréteres, vejiga y la uretra como tal. Entonces, una infección urinaria es cualquier afección que se dé a nivel de cualquiera de las partes que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que pasa? Hay colonización de bacterias que usualmente son del colon y que por factores anatómicos, comorbilidades, como enfermedades, que ahorita también vamos a mencionar, se va a dar una infección urinaria. Es importante como mencionar esto, que mucha gente dirá, bueno, ¿para qué me está explicando como todos esos órganos? Porque alguien cuando dice infección urinaria lo relaciona como con, es que tuvo relaciones sexuales y es como un indicio de alguna enfermedad o se contagió por entrar a un baño público. Eso es como lo más común que a veces solimos pensar, pero pues no, también se trata de eso, este espacio, de quitar como esos mitos y falsas ideas que se crean en torno a algunas enfermedades. ¿Cómo se adquiere entonces esta infección? Bueno, entonces, María, es necesario tener en cuenta que el sistema urinario, todos los componentes que ahorita mencioné, es un sistema estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Que es libre completamente de bacterias, pero que por factores anatómicos, como por ejemplo en nosotras las mujeres, que es mucho más común, tenemos la uretra más corta. Por tener la uretra más corta y por mayor proximidad al ano, es que se suele dar mayor colonización de las bacterias. Entonces, hay bacterias externas a nosotros que colonizan ese tracto urinario a partir del uréter y se da pues como fisiopatológicamente la infección urinaria. O sea que hablando en palabras más de la comunidad, nos podemos contagiar como también por limpiarnos mal a la hora de ir al baño, por ejemplo. Exacto, y esa es una de las recomendaciones que ahorita más adelante vamos a hablar de ellas. Bueno, y en el caso de los hombres, ¿cómo se puede presentar esa infección urinaria? Bueno, en los hombres también es importante aclarar que sí les da y de entrada se considera algo complicado. ¿Por qué? Hay que descartar siempre que no tengan alteraciones anatómicas a los niveles que les dije, porque ellos sí tienen la uretra más grande, más larga y no es tan común que se colonicen tan fácilmente como nosotras, pues las mujeres. Entonces, ¿qué descartar de los hombres? Que no sea algo de un defecto anatómico, por ejemplo, en los uréteres o en los riñones, que esté causando eso. Muy común que tengan cálculos en los riñones y a partir de esos cálculos en los riñones, por un defecto anatómico, se den las infecciones urinarias, que inclusive es uno de los síntomas pues, que nos deben hacer alarmar. Y esto se presenta, me imagino que igual en niños y niñas, siendo las niñas también más comunes a padecer esta infección. Pero si vieras que ahí cambia la prevalencia, ya en la niñez, en los primeros meses de vida, tiende a ser más común en los niños. Vuelve a cambiar la prevalencia a partir más o menos de los 6 años, vuelve ya a ser más común en las niñas.
Bueno, ahorita mencionábamos como por encima de esos factores de riesgo para las personas, en este caso las mujeres que somos pues más propensas a adquirir esta infección. ¿Cuáles son entonces esos demás factores de riesgo que puedo pues como presentar para tener una infección de estas? Bueno, María, entonces ahí vamos a dividir como los factores de riesgo en varias partes. Entonces, en las mujeres premenopáusicas, que somos por ejemplo nosotras, que todavía no hemos entrado en esa menopausia, en esa etapa, entonces se dice que tener pues como una pareja nueva en el último año, hacer uso de estos productos espermicidas, hacer uso por ejemplo de ropa interior de algodón y no de seda, por ejemplo ya en las mujeres posmenopáusicas, falta de hormonas, que es lo que más pues como las aqueja, que por eso tienen infecciones urinarias a repetición y sequedad en esta zona. Entonces, disregulaciones hormonales. Ya entrando a otra pues como a otra parte de comorbilidades, las personas diabéticas, muy común, las personas que tienen nefrolitiasis, que son cálculos en los riñones, muy común, las personas inmunosuprimidas que tienen alguna enfermedad que sus defensas no los protegen como nos protegen a nosotros, pues que sí tenemos las defensas normales, también es otro factor de riesgo. Y ya entre esos pues como las alteraciones anatómicas, que es ya lo que hemos mencionado pues como a lo largo del programa. Doctora, usted mencionó algo y es que un factor de riesgo puede ser usar ropa interior de algodón y no de seda, ¿o entendí mal? Perdón, sí, es ropa interior de algodón, es una de las recomendaciones para usar, listo, pero entonces ahorita más adelante vamos a hablar más de las recomendaciones. Listo, era como para hacer ahí la claridad, porque también lo que suelo escuchar es que es recomendable usar en la mayoría pues de ocasiones ropa interior de algodón para que pueda pues como respirar. Bueno, listo. ¿Quiénes pueden ser entonces más propensos a contraer una infección urinaria? Sabemos que las mujeres, pero de pronto que practiquen algún tipo de actividad, que tengan algún estilo de vida. Bueno, no, es importante ahí, como dijiste, las mujeres. Como dato, pues como importante, hasta el 50% de nosotras las mujeres antes de los 34 años ya hemos tenido como mínimo una infección urinaria en la vida, ¿cierto? Hay otro tipo de personas como más propensas a sufrirla, son las personas diabéticas, las personas que tienen este tipo de comorbilidades como ya las mencioné, y alteraciones pues como a nivel anatómico. ¿Cuáles suelen ser los síntomas más comunes de esta infección? Bueno, Mari, ahí es importante saber que cuando tenemos una infección urinaria, como a grandes rasgos la vamos a dividir: complicada, no complicada, o baja o alta, ¿cierto? Entonces, complicada de entrada, para saber, todas las complicadas van a ser en hombres, ¿cierto? En embarazadas y en personas que se van a someter a un acto quirúrgico que comprometa las vías urinarias, ¿cierto? Entonces, infección urinaria baja, que también se conoce como cistitis, es que solo va a comprometer a nivel de la uretra, ¿cierto? No va a comprometer ni riñones ni uréteres, ¿cierto? Solo vejiga, uretra. ¿Qué síntomas van a presentar? Muy común: ay, doctor, es que yo voy al baño y me arde mucho, me arde. O voy al baño y quedo con las mismas ganas. Y voy muchas veces al baño, que es lo que se conoce como disuria, que es que le arda al orinar, polaquiuria, que tenga la necesidad de ir muchas veces al baño, y tenesmo vesical, es que voy al baño y quedo con las mismas ganas. Eso hace que tengamos la necesidad de ir varias veces al baño. Por ejemplo, ahí se me viene como algo a la cabeza, y es que digamos cuando uno por ejemplo toma muchos líquidos, en especial agua, o de pronto he escuchado que también como con algunos medicamentos, pues esos conllevan a que digamos uno pues vaya más veces al baño a orinar. ¿Cómo saber de pronto hasta qué punto puede ser normal como estas sintomatologías? Por decir algo, no, es que si le pasa tantos días o si tiene alguna otra reacción, ya sabe que es una infección, al menos no, pues como con ese normalmente aspecto. las infecciones urinarias siempre, pues casi siempre van a ir acompañadas de lo que te dije, el ardor al orinar, ¿cierto? Es de lo más común. Esto no puede ser normal bajo ninguna circunstancia. No. O es una infección urinaria o es una infección a nivel pues como vaginal. Esto no puede ser como normal, listo. Sí, importante eso para esta parte. Estos síntomas pueden variar de pronto dependiendo como de la edad en la que se encuentra la persona o algún otro factor, o siempre suelen ser así.
Sí, Mari, puede variar. Entonces, lo que les venía diciendo, entonces la cistitis, que es solo baja, nunca o no es normal que esté acompañada de síntomas sistémicos. ¿A qué me refiero con síntomas sistémicos? Fiebre, náuseas, malestar general, y cuando estos están, nos hace pensar o activar pues como las alarmas para decir que de pronto mi paciente o de pronto la persona está teniendo compromiso ya de uréteres o riñones, ¿cierto? Entonces van a tener otros síntomas acompañados. Dolor a la palpación de acá de las fosas renales, que es a nivel de la espalda, náuseas, vómito, fiebre o malestar general como tal. Todos estos síntomas que son baja, alta, deben ir acompañados pues de un paraclínico, que en este caso sería un uroanálisis, que es el examen de la orina, y pues idealmente cultivo de la orina para saber a qué microorganismo nos estamos enfrentando, pero que normalmente va a ser casi siempre el mismo. ¿Listo? Listo, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver a hablar más de ese tema, para explicar, por ejemplo, los tipos de infecciones de las vías urinarias, que no solamente hay uno, y pues más información que por supuesto va a ser de su interés. Quédese conectado, que ya regresamos con este espacio. De muy pequeño me gustaba mucho dibujar. De hecho, recuerdo que en el salón hacía las planas y ellos me pagaban. Es muy lindo cómo se encuentran los sentimientos y el espíritu mientras que uno dibuja en la piel. Siento que uno se encuentra, es uno, con uno mismo. Esto, ya de querer tatuar en la piel, fluye, la verdad fluye. Y cuando uno a veces recuerda lo que sueña, no es un sueño sino un mensaje. Lo más lindo de eso es que todas las piezas se van. Algunas vuelven, es muy rico, vienen por más. Las mismas piezas, ellas solas se recomiendan. Un tatuaje es un aguante de uno mismo para con uno mismo. Nos encantan las líneas eternas y muy precisas, nos encantan, nos fascinan. Como ese arte anárquico que parte un poquito del dolor, le puede cambiar la vida a una persona así. Porque cuando empecé nadie creyó en mí. Y es lo único que les recomiendo. Lo más importante es que nadie crea en ustedes. Si ya Dios los creó, es lo más importante. Cuando usted lo cree, lo crea. Las artes visuales y mi lindo canal de UPAN son para todos. Es increíble todo lo que pasa cuando juntamos la platica. En Medellín, Sebastián abre una cuenta de ahorros y en Manizales se abre el telón de una obra de teatro. En Armenia, Jesús y Lucía abren un título futuro y en Apartado se abre otro libro de nuestra editorial. En Medellín, Lady abre una cuenta de ahorros para poder tener su casa propia. Y en Boyacá, un emprendedor abre las puertas de su negocio al recibir la aprobación de su crédito. En Medellín, Sandra abre un CDT y en Cocorná, Antioquia, se abren las puertas de una reserva forestal. Es sencillo, si juntamos la platica y la ahorramos en confiar, el mundo empieza a cambiar. Mi nombre es Ovidio Bustamante, soy artesano artista del municipio de Andes. Yo hace 25, 27 años que empecé esta labor. El amor por las chivas viene también
la admiración por el herraje, el montaje que le hacen a estas estructuras tan bonitas, tan hermosas y además que son patrimonio de nuestro pueblo para la nación. Mi felicidad, verdad, es acá. Yo no quisiera muchas veces salir. El arte y el pan son para todos. Gracias por continuar conectados con este espacio de salud. Hoy estamos hablando de infecciones urinarias. Antes de la pausa hablábamos de esas complicaciones y sintomatologías que conlleva esta enfermedad. Aquí voy a hacer como un breve resumen de lo que ya hemos hablado con la doctora. Antes hablábamos como de esas complicaciones que está como la baja y la alta, pero no son solamente complicaciones, sino que de hecho así se categorizan estas infecciones, ¿cierto? Sí, Mari. Hay que hacer claridad de eso. No es que sean complicaciones, sino que es una clasificación. Así las vamos a clasificar clínicamente cuando evaluamos el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más común? Y gracias a Dios es lo más común, la infección del tracto urinario o ITU baja, que es la que denominamos cistitis, ¿cierto? Eso es una de las clasificaciones. Otra es infección del tracto urinario alta, ¿cierto? Que esa es la que denominamos pielonefritis, que entonces que va a comprometer uréteres y riñones, y ahí es donde hacíamos claridad hace un momento que el paciente va a tener síntomas sistémicos, fiebre, náuseas, vómito, que no quiere hacer nada, que está decaído, que también es lo que nos debe hacer como prender alarmas. Infección del tracto urinario complicada, que es también otra de las clasificaciones en las que entra según los factores de la persona. Si es embarazada, de entrada es complicada y siempre se debe tratar. Si es un hombre, de entrada es complicada y siempre se debe tratar. Y si es una persona inmunosuprimida, que ya pues explicamos qué quiere decir, que por ejemplo tiene una enfermedad que no hace que sus defensas lo defiendan como normalmente uno espera que lo hagan en una persona totalmente sana. Esos factores hacen de entrada que una infección del tracto urinario sea complicada. Bueno, hasta acá entonces hemos hablado de lo que puede conllevar a y como esas características como tal, pero ¿cuáles son esas consecuencias de una infección urinaria? Bueno, Mari, entonces ahorita más adelante vamos a hablar como del tratamiento, pero sí, las infecciones urinarias, desde que la persona esté sintomática, todas las cosas que ya hemos dicho deben tratarse. Y es un tratamiento que necesita antibiótico, de ahí la importancia de tratarla, porque esas bacterias las tenemos que eliminar. Es claro que están en el tracto urinario, ¿cierto? Pero si nos descuidamos, si dejamos que pase el tiempo y todo, pueden inclusive causar síntomas mucho más graves y diseminarse esta bacteria por nuestro torrente sanguíneo, que es ya lo que conocemos como una infección sistémica, ¿cierto? Entonces, una de las complicaciones es que se dé una infección sistémica, que es lo que se conoce en medicina como sepsis, infección del torrente sanguíneo, toda la bacteria está ya colonizada en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que al no tratarla, la infección avance de solo cistitis a pielonefritis y que cause un daño renal. La función renal del paciente se va a deteriorar si no se trata. Y que al no tratarse, la persona quede predispuesta a tener infecciones del tracto urinario recurrentes, que se denomina recurrente, que se dé más de 2 en 6 meses o más de 3 en un año. ¿Listo? Listo, bueno doctora, ahora le invito y por supuesto ustedes televidentes y quienes están ahí conectados también a través de las redes sociales para que vayamos a nuestra primera sección, que es consulta rápida. Aquí los televidentes y nuestros seguidores mandan las preguntas que tienen en cuanto al tema. Para esta vez estuvo un poquitico baja la participación, tenemos una, pero por supuesto muy interesante y nos abre las puertas para continuar hablando de infecciones urinarias. Si me sale el examen de orina alterado, pero yo no siento nada, ¿cómo puedo saber si se trata de una infección o otra enfermedad? Bueno, excelente pregunta, muy buena pregunta, Mari, me parece súper importante saber diferenciar. Doctora, me salió el uroanálisis o el examen de la orina alterado, del laboratorio me dijeron que salió alterado, pero yo no siento nada. Se le pregunta al paciente, ¿sientes ardor al orinar? ¿Sientes
que vas al baño, que vas con las mismas ganas, que tienes que ir muchas veces al baño, tienes fiebre, se le hace un buen examen físico. Si definitivamente la persona a la que le salió el uroanálisis o el examen de orina alterado no tiene ningún síntoma, no se trata, no se le da tratamiento antibiótico. Bueno, entonces de pronto ahí el paciente dirá, pero ¿cómo que no me lo van a tratar si sabemos que las consecuencias pueden ser graves si no me trato la infección? Bueno, Mari, ahí es importante, primero determinar, ¿el examen de orina está contaminado o no? Porque muchas veces la toma de la muestra no es la adecuada, ¿cierto? Y como te dije ahorita, por ejemplo, nosotras las mujeres, por proximidad de nuestra uretra con el ano, pueden salir muchas bacterias a nivel del ano y no de la vagina, ¿cierto? Entonces, puede dar un falso positivo en el examen de orina y decir que mi examen está mal, entonces tengo una infección. Pero según las últimas guías de infección urinaria, si el examen de orina así aparezca con bacterias, todos los indicios que nos hacen pensar en que hay una infección en la orina, no tiene síntomas el paciente, definitivamente no se trata, excepto en nuestras personas pues como ancianos o inmunosuprimidos, que ya como les expliqué que no tengan defensas. En ellos definitivamente sí se tratan porque en muchas ocasiones no pueden hacer síntomas. Entonces tener como claridad en eso pues para estar pues como al día. Se me ocurre también preguntar ahí algo y es que, bueno, hablamos completamente de la importancia de realizar adecuadamente ese examen de orina que muchas veces como que no acatamos las recomendaciones que nos da el doctor previo a. Recordemos cómo se debe preparar uno y cómo se debe hacer bien ese examen de orina cuando uno va a ir al laboratorio a entregarlo. Bueno, entonces, para el examen de orina, importante, buen aseo previo, pues como genital. Parece una bobada, pero siempre nosotras las mujeres secarnos de adelante hacia atrás, porque si uno lo hace al revés, está trayendo las bacterias del ano hacia la vagina y así va a hacer que se colonice más nuestro tracto urinario. Y no solo para el examen. Y no solo para el examen, siempre, sino como recomendación para siempre. Entonces, el primer chorrito que salga se descarta y luego ya lo que siga para ahí se pone en el tarrito. Listo. Con previo aseo al examen. Importante. Entonces, Mari, ahí también hacer una aclaración. Lo que estaba diciendo del examen alterado sin síntomas. Eso se denomina bacteriuria, o sea, que hay una bacteria pero asintomática. Tiene unas indicaciones claras según los especialistas y según pues como las guías. Y es que solo se va a tratar en las embarazadas, que como dije ahorita siempre se sí considera o sí hay que hacerlo. complicado, en nuestros ancianos o inmunosuprimidos y también en las personas que vayan a ir a una cirugía que tenga pues como que manipular la vía urinaria. Bueno, ahorita mencionábamos al principio que era importante dar como esas recomendaciones desde la práctica y los hábitos, cómo prevenir de pronto este tipo de infecciones, cómo podemos disminuir precisamente ese riesgo para adquirir una infección urinaria. Bueno, Mari, entonces, importante, cosas básicas como la que acabé de decir. Nosotras las mujeres limpiarnos de adelante hacia atrás. No es bueno para nada aguantarnos las ganas de orinar. Es súper malo porque tenemos... Eso lo hacemos mucho, me incluyo ahí. Hay que sacar el tiempo porque si no hay como microgotas de orina que quedan en nuestra ropa interior. Todo eso va a hacer que las bacterias encuentren como un lugar mayor pues como de que se amañen y colonicen más fácil, ¿cierto? Por eso en las personas con incontinencia urinaria es más fácil que les den también infecciones urinarias. Ahí también acabo de recordar algo, doctora, y es el uso de los protectores en el caso de las mujeres. Es importante pues porque a veces pensamos que solamente se debe cambiar como cada 2 o 3 horas la toalla higiénica y también hay que hacerlo constantemente con el protector. Ahí también tengo otra duda y ¿es recomendable que sea diariamente el uso de ese protector? No, Mari, inclusive pues el uso del protector no lo recomendamos, ningún profesional pues como que lo recomienda o sea, causa mayor prevalencia de infecciones, no solo urinarias, sino también vaginales, ¿cierto? O sea, lo que hacemos por evitar una cosa puede llevarnos más rápido a ella. Exacto, porque va a ser exactamente lo mismo que te expliqué de las microgotas de orina que se van a quedar ahí en el tracto, haciendo pues como un lecho para que las bacterias colonicen más fácil. Entonces, importante evitar el uso de protectores, aumentar el consumo de agua, ir constantemente al baño,
por ejemplo, nosotras las mujeres en las relaciones pues sexuales, orinar antes y después de tener pues como la relación sexual. Básicamente pues como esas cosas. Bueno, hagamos una pausa en esas recomendaciones para prevenir esas infecciones para conocer la segunda y última sección, que es cultura médica. Aquí adquirimos ese lenguaje que a veces puede ser como por allá muy de los doctores, muy de los médicos, pero vamos a implementar diariamente para adquirir ese léxico, que también es muy importante comenzar a identificarlo y por supuesto a ponerlo en práctica. Conozcamos la palabra en cultura médica. Uretritis es una inflamación de la uretra que puede ser causada por bacterias o virus. Algunas de las bacterias que causan esta infección incluyen la clamidia y la gonorrea. Estas también causan infecciones del tracto urinario y algunas enfermedades de transmisión sexual. Las causas virales de la uretritis incluyen el virus del herpes simple y la citomegalovirus. Otras causas incluyen lesiones y sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas, jaleas, cremas o espumas anticonceptivas. Ahí teníamos entonces la palabra para esta emisión de Cultura Médica. Vamos ya cerrando este espacio en el que hemos hablado con la doctora Mariana Rodríguez de infecciones urinarias y bueno, pues es imposible cerrar este tema sin antes hablar de esos tratamientos. ¿Cómo se puede, valga la redundancia, tratar este tipo de infecciones? Mari, el tratamiento básico, indispensable, primera línea, antibiótico. O sea, toda persona con infección urinaria y síntomas necesita manejo antibiótico. Obviamente, recetado por el médico de cabecera. No se pueden automedicar según cada persona, según el tipo de infección, según cómo la clasifique, si es alta o es baja, según cómo vea si es complicada o no complicada, según si la persona está en embarazo o no está en embarazo, según si es hombre o no, según cómo tenga su función renal previa, voy a mirar qué antibiótico ponerle. Entonces, es muy de cada persona el tipo de antibiótico que se va a elegir. Por eso debe ser por prescripción médica siempre. Bueno, y para cerrar, yo sí quise como consultar algunos mitos, que no son del todo mitos, que hay pues como en internet y dentro de la comunidad con temas como estos. El primero, la infección urinaria no es contagiosa. No, Mari, para nada. O sea, y muchas veces la toman como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. Para nada. Que sí se aumente pues como el riesgo cuando se tienen como actividades o relaciones sexuales frecuentes, por ejemplo nosotras las mujeres, por las cuestiones anatómicas que ya dije, lo de la uretra, sí, pero no es para nada una enfermedad de transmisión sexual, no es contagiosa, no se me va a pegar por ir a un baño público, nada de eso. Bueno, no siempre se vuelve recurrente. No, para nada. Si se da un tratamiento bueno, eficaz, según lo que necesite cada paciente, según las necesidades, no se va a volver recurrente. De ahí la importancia de elegir bien el tratamiento, porque puede que cualquier persona sí te recomiende un antibiótico, pero que ese antibiótico no tenga cubrimiento para la vía urinaria, que es lo que nosotros necesitamos. De ahí que se vuelva recurrente y de ahí el fracaso al tratamiento. El jugo de arándanos cura la infección urinaria. Mari, importante, se ha demostrado, no que la cure, pero sí maneja pues como algo del tratamiento no farmacológico, se incluye con el jugo de arándanos. No le estamos diciendo que se cure con jugo de arándanos, no se vaya a automedicar y menos con ese tipo de cosas, pero puede ser un complemento. Exacto, es un coayudante a la terapia farmacológica. ¿Por qué? Se ha demostrado científicamente y han hecho estudios que demuestran que el jugo de arándanos o el arándano como tal es un antiséptico de la vía urinaria. ¿Qué hace? Ayuda como a barrer esas bacterias que tenemos en el tracto urinario que hacen que nos den las infecciones pues como urinarias. No me va a curar, pero sí va a ayudar mucho a los síntomas y a evitar pues como que me dé nuevamente la infección. Entonces lo podemos tomar para prevenir. Se puede tomar para prevenir y se puede tomar junto con el tratamiento antibiótico que le mande el médico. Bueno, doctora, así entonces hemos llegado al final de este espacio con estos mitos que, bueno, también nos hicieron ahí reír un poquito. Nuevamente agradecerle por estar tan dispuesta siempre con este espacio y por supuesto por explicarle todo esto a nuestros seguidores. Bueno, Marino, con mucho gusto, siempre también dispuesta a lo que necesiten, a resolver las dudas
y a que toda la comunidad pues aprendamos de las causas más comunes o de las afectaciones o afecciones que tenemos pues como en nuestro diario vivir. Claro que sí. A ustedes gracias por haber continuado conectados con este espacio durante estos minutos. Reiterar la invitación que nos pueden sugerir temas o también mandarnos esas inquietudes al WhatsApp 312-258-5044 o también al correo electrónico aupantvanders@gmail.com. Recuerden que nos vemos cada semana para hablar de salud y bienestar aquí en Signos Vitales. Hasta pronto.